Esa misteriosa riqueza llamada madurez. Si cada uno de nosotros hace un poquito de memoria y cada uno de nosotros piensa sobre esta palabra madurez, se va a dar cuenta que si hacemos memoria, hemos oído sobre madurez cientos de veces. Y si pensamos un poquito sobre esta palabra, también vamos a darnos cuenta de que cada uno de nosotros puede tener cientos de definiciones sobre madurez. Madurez, creo que es una palabra que tenemos que rescatar. Una de las palabras que tenemos que rescatar de la religión y del sistema mundial es la palabra madurez. Hay que rescatarla, pasarla por la cruz y que nosotros podamos tener un entendimiento santificado de la madurez. Que no tengamos un entendimiento humano y tampoco un entendimiento religioso, que podamos tener el entendimiento que el Señor tiene sobre madurez. Pensemos madurez como piensa Dios. Buen título para la próxima, ¿sí? Hasta para un libro, pensemos madurez como piensa Dios. Porque la idea es que toda palabra, toda definición, todo lo que nosotros incorporemos sea sustancia de lo que Dios piensa y no que incorporemos palabras y conceptos por el simple hecho de incorporar palabras y conceptos. Entonces yo creo que madurez, no sé si ustedes van a coincidir conmigo, y si no coinciden es un problema de ustedes, no es un problema mío. No, yo no sé si ustedes van a coincidir conmigo, pero creo que la palabra madurez a algunos nos ha torturado la existencia. ¡Madurá! ¡Tenés que madurar! Y vos decís, ¿pero cómo se come? Porque tenemos tendencia a decir hay que madurar, pero no tenemos tendencia a decir cómo. O sea, a nuestros hijos a veces les decimos, yo sé que ustedes no, pero hay gente que conozco allá en una congregación en Tapalqué, que le dice a los hijos, madurá. Y el hijo se queda mirando como diciendo, ok, pero ¿cómo? No te lo van a decir porque te respetan, pero eso es lo que piensan. Y toda persona que recibió un madurá, ¿alguien acá ha recibido un madurá en su vida? ¿Sí? Y no te preguntaste cómo, o qué hay que hacer para madurar. ¿Cómo es el proceso de la madurez? Bueno, yo no te digo que lo vamos a completar hoy, pero por lo menos vamos a tratar de acercarnos a lo que Dios habla de madurez, porque lo que nos tiene que importar a nosotros no es lo que dicen nuestros padres, no es lo que dicen los psicólogos, no es lo que dice el mundo, sino lo que dice Dios acerca de la madurez. Entonces, si Dios habla de madurez, como habla de muchas maneras en la Escritura, si Dios habla de madurez es porque debe ser un tema importante para Él. Cuando Dios habla de perfeccionar, está hablando de madurar, de que las personas puedan madurar. Cuando hablamos de dar fruto, estamos hablando de madurar, porque nada da fruto si no madura. Así que de madurez es un tema tan trillado como importante. Y nosotros hoy procuraremos sacarlo trillado y dejarlo importante. O sea que en nuestra cabeza no quede madurez como un concepto. ¿De qué habló el pastor? Madurez. ¿Qué hay que hacer? Lo que dijo el pastor. No me acuerdo, pero no importa. Hay que hacerlo. No, que podamos, por revelación del Espíritu de Dios, vivir en la madurez que se nos demanda para este tiempo. ¿Sí? La madurez tiene que ser por revelación. Por eso la palabra de Dios no puede generar entendimiento humano. La palabra de Dios tiene que generar que se abra un velo para que nosotros podamos vivir lo que esa palabra dice que nosotros estamos aptos y habilitados para vivir. Cuando Dios te expone a una palabra es porque Él considera que estás apto y habilitado para vivir en esa palabra. Y si Dios dijo que madurez es una palabra importante y Dios te permite ser parte de una ventana que se abre sobre madurez, es porque vos podés vivir la madurez de Dios.
Lo que a Dios le interesa es que vos sepas que no vas a poder vivirla con tus fuerzas y a tu manera, ni yo a mis fuerzas y a mi manera, sino que será vivida conforme a la plenitud y a la potencia de su gracia. Viviremos madurez en tanto y en cuanto decidamos vivirla, pero la decisión es lo importante, la gracia es la que producirá en nosotros una medida, una estatura, un perfeccionamiento de madurez, porque nada que sea espiritual lo puede generar el hombre. Todo lo que es del espíritu lo va a generar siempre Dios. Lo que necesita el espíritu para generar en nosotros lo que Él ha definido generar es que nosotros estemos dispuestos. Y si estás acá, debe ser porque estás dispuesto, porque estás definido. Poco amén, no sé si estás tan dispuesto. Capaz que sea frío afuera y dijiste, vamos acá que está calentito, estamos en el centro. Amados, antes de hablar de lleno de madurez, voy a hablar de madurez, pero tengo que hacer una mini introducción. Si no me la permiten, la voy a hacer igual, pero igual me voy a tomar, para quedar bien con ustedes, ¿me permiten hacer una breve introducción acerca de madurez? ¿Quién en este lugar alguna vez en su vida ha tenido inquietud sobre el futuro? ¿Hay uno que dice inquietud nada más? ¿Sí? Tengo una ansiedad que me está comiendo por dentro. ¿Y a quiénes en este lugar, por tener inquietud en el futuro, siempre le apareció, o cada tanto le apareció un profeta que le hable de su futuro? ¿Sí? A mí me pasa. La cuestión es que Dios nunca previó que vengan los profetas a hablarnos del futuro a partir de la cruz en adelante. Porque nosotros estamos bajo el gobierno del profeta de los profetas, que es Cristo. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, dice la Escritura. Y no es la Biblia, porque no se había escrito completa cuando dijeron la palabra profética más segura. La palabra profética más segura que nosotros tenemos es Cristo. Si yo estoy en Cristo, mi futuro es Cristo. Mi pasado es Cristo y mi presente es Cristo. Y si estando en Cristo tengo pasado, presente y futuro definido por Él, la ansiedad por lo que ocurrirá en mi futuro es absorbida por el futuro Cristo. Es absorbida por la palabra profética más segura. Ahora, amados, dicho esto, y hoy vamos a hablar un poquito de qué se trata estar en Cristo, porque también tenemos para hacer dulce lo que significa estar en Cristo. Una de las cosas que nosotros tenemos que ver, primero le voy a hacer una pregunta. Yo soy preguntón, periodista, preguntón. ¿Cuántos quieren una profecía sobre el futuro? Saber lo que va a ocurrir mañana. No me digan que no, no se hagan ahora lo... Vamos a orar por la profecía y por los mentirosos también. Todos queremos saber qué va a pasar mañana. Yo quiero saber qué va a pasar de acá a las 9, 10 de la noche, 11. ¿Sí? Para el que no está enterado, mire las noticias. Todos queremos saber qué va a pasar. Pero, amados, nosotros podemos ver el futuro sin ser grandes profetas. ¿Cuántos me creen si yo digo que no necesitas ser un profeta para conocer tu futuro? Gracias por la cuota de fe que tienen en mí. Amados, no necesitamos profecías para conocer el futuro. No necesitamos agoreros para conocer el futuro. Necesitamos solamente ver 4 cosas. 4 cosas de nuestra vida y te vas a empezar a tener un vislumbre del futuro. La primera cosa es cómo estamos administrando nuestra vida. Yo tengo que ver cómo estoy administrando mi vida, los vínculos que tengo, las personas con las que me relaciono, las personas que dejo entrar a mi casa, las conversaciones que tengo, los momentos de soledad que defino hacer cuando nadie me ve. No necesito un gran profeta para el futuro.
sino que una de las cosas que tengo que ver es cómo estoy gestionando mi vida. ¿Cuánto le dedico a tener un vínculo con el Señor? ¿Cuánto le dedico a tener un vínculo con la iglesia, con los hermanos? ¿Cuánto le dedico a la escritura? ¿Cuánto le dedico a la oración? ¿Cuánto le dedico a pensar en que es más importante cualquier cosa que Dios quiera realizar que lo que yo quiera realizar? Cuando yo miro cómo estoy administrando, ¿cuánto le dedico a mi cuerpo? ¿A cuántas cosas le digo que sí, sabiendo que le tengo que decir que no? ¿Y a cuántas cosas le digo que no, sabiendo que le tengo que decir que sí? ¿Cuántas cosas habilito en mi vida que no debería habilitar? ¿Cuántas licencias me doy por día? ¿Cuántas maneras de pensar acerca de otros le doy lugar? Por no decir cuánto tiempo estoy chusmeando en mi casa. ¿Cómo estoy administrando mi vida? Es una señal de lo que será el futuro. Hoy estás construyendo tu futuro. Amado joven, amada jóvena. Amados, hoy estamos construyendo el futuro. Estamos posicionados en las decisiones que hemos tomado. Nuestro pasado ha determinado el futuro que tenemos. El presente que tenemos. Todas las decisiones que hemos tomado en el pasado han determinado el presente que hoy tenemos. Así que las decisiones que tomes hoy serán el futuro que vayas a tener. No necesitas que vaya yo y te ponga la mano en la cabeza para decirte, y te dirás a las naciones de la tierra. Sí, está bien, capaz que vas a las naciones. Hay que ver si vas en el nombre del Señor o escapándote del país. Nosotros tenemos que darnos cuenta. Si querés, decirle a alguno que tenga cerca, así me ayudás a predicar a mí, hoy estás construyendo tu futuro. Ahora hay una segunda cosa que tenemos que observar. Las excusas que estamos poniendo hoy para no implementar lo que Dios nos está solicitando implementar. Las excusas que tenemos hoy para no santificarnos, por ejemplo. Las excusas que tenemos hoy para no romper vínculos tóxicos. Las excusas que tenemos hoy para no salir a trabajar. Yo sé que acá no. Las excusas, ¿cuáles son? Las excusas que tenemos hoy para no pararme adelante de alguien y decirle te suelto, te perdono. Las excusas, ¿cuáles son las excusas? ¿Cuáles son los justificativos? Vamos a sacar la palabra excusa que suena muy violenta. ¿Cuáles son los justificativos que tenemos hoy para no resolver situaciones que sabemos que tenemos que resolver porque si no están condicionando nuestro futuro? ¿Cuántos correrían una carrera de 100 metros con un ancla atada al cuello? ¿Hay alguien acá? Bueno, ese es el presente que a veces no quiero soltar. Me contrataron para correr una carrera de velocidad y caigo con el ancla. ¿Cómo le va? Yo voy a ganar la carrera. Yo tengo un futuro prometedor como velocista. Sí, vos podés ser el más rápido de la tierra, pero si tenés un ancla en la espalda no vas a poder correr, hermano. Entonces, ¿cuáles son las justificaciones que hoy nos están posicionando en una realidad que decimos, si esto no estaría, yo estaría mejor? Bueno, sacate eso y ya. Número 3. ¿Aguantan 2 más? O ya nos vamos. Oramos por profecía para todo y nos vamos. Número 3. Necesitamos ver nuestra decisión sobre quién va a gobernar nuestras vidas. A veces las personas creen que tienen tiempo. Entonces dicen, yo ya le voy a permitir al Señor que gobierne mi vida. Yo ya voy a dejar este pecado.
yo ya voy a dejar esto que tengo que dejar, porque sé que algún día lo tengo que dejar. ¿Sabes cuál es el problema? Que Dios no tiene un problema con tu salvación y con la mía, porque eso ya lo resolvió en la cruz. El tema es que vos y yo tenemos un problema con cómo vamos a vivir el futuro. Porque nada que no resuelvas hoy, Dios lo va a resolver. Yo te tengo que ser sincero. ¿Cuántos saben que Dios es omnipotente? ¿Saben lo que es el dominio propio? ¿Saben lo que es el dominio propio? Pudiendo usar toda la potencia, no la uso. De eso se trata el dominio propio. Dios es omnipotente. Pero si yo no tomo decisiones, la omnipotencia de Dios no se manifiesta en mí. Dios sigue siendo omnipotente. Dios tiene toda la potencia. Nadie puede vencer a Dios ni lo va a poder vencer nunca. Así que si te estás peleando con Dios, ya te estoy dando una profecía. Nadie vencerá a Dios jamás. Dios no perdió nunca una batalla. Pero hay una realidad. Dios detiene su omnipotencia ante quien define vivir una vida sin Dios. Entonces, Señor, yo quiero soltar esta debilidad que me está atormentando. Quiero que este pecado quede bajo tu gobierno. Ok, primero, soltalo. Y después empezamos a charlar de quién gobierna ese pecado. Entonces, la pregunta que me tengo que hacer es: ¿quién va a gobernar mi vida desde hoy? Porque esa pregunta resuelve quién va a gobernar mi vida mañana y quién la va a gobernar pasado, y así sucesivamente. Dios no está interesado en condenar a nadie, pero nosotros a veces parece que estamos interesados en condenarnos a nosotros mismos. Porque en la cruz cambió el sistema en el cual el pecado gobernaba, haga la gente lo que haga. O sea, lo único que se podía aspirar en la cruz para que el pecado no genere más daño del que había generado antes de la cruz, no genere más daño que el que había generado, era matar un animalito y bueno, era un analgésico. Vamos a ver si con esto zafamos. Y la gente iba zafando, pero eso fue antes de la cruz. A partir de la cruz, Dios nos da la posibilidad de gobernar sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso tenemos vida eterna. Por eso Él venció al pecado y a la muerte, y eso lo declaramos todo, cantamos canciones. El tema es que yo me suba a esa victoria, y no es Dios venció el pecado y ahora yo hago lo que quiero. No, es Dios venció el pecado y yo lo sigo venciendo porque Dios definió vencerlo. Cuando yo le diga que no al pecado, el pecado no tiene poder sobre mí. Pero en tanto y en cuanto no le diga que no, seguirá teniendo poder sobre mí. Y esto no es condenatorio, esto es definir cómo quiero vivir. Y número 4, necesitamos ver cuál es la institución en la tierra que nos va a representar. ¿Qué institución en la tierra me representa? Dios estableció 2 instituciones. El cuerpo de pecado, o sea, Adán, la naturaleza adánica, llamado mundo, llamado sistema mundial, llamada vieja naturaleza, y estableció el otro sistema, que es Cristo. Y Cristo lo estableció en formato de iglesia para nosotros. Cristo es Cristo, pero para nosotros habitar en Cristo es habitar en su iglesia. Entonces nosotros tenemos que definir quién nos va a representar en la vida. Si nos va a representar el sistema religioso, que está incluido dentro del sistema de pecado, o nos va a representar la iglesia del Dios viviente, el nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Cuando nosotros definimos estas cosas, empieza en cada una de nuestras vidas lo que se llama el proceso de santificación. Cuando defino en función de que mi gestión esté orientada a que el gobierno de Cristo sea una realidad en mí, empieza en mí un proceso de santificación. La santidad no es algo que te va a caer de un baldazo. La santidad es algo que se va gestionando a medida que vamos caminando en las instrucciones que el Padre nos da para vivir en esa santidad.
¿Qué genera? ¿Qué ventaja nos da la santidad? Que tengo claridad para pensar por sobre este mundo. Este mundo vive en una vorágine, nosotros podemos pensar. Nosotros tenemos claridad de pensamiento, podemos tomar las decisiones exactas y pensar en que esas decisiones están sembrando a favor de nuestro futuro y el futuro de nuestras generaciones. Estamos sembrando Dios en nuestra vida. Estamos sembrando Dios en nuestra familia. Los que son más jóvenes, aunque ni estén pensando el día de mañana en tener un hijo, están sembrando en esos hijos que ni siquiera están pensando en tener. Resolver esto, estas 4 cosas que están a disposición más allá del video del que las quiera, porque es importante que las definamos. Resolver esto nos va a llevar a gestionar nuestra vida detrás de lo que está resuelto. Entonces tendremos la vida que definamos tener y empezamos a vivir en paz. ¿Sabes por qué? Porque estoy desligando a Dios de la responsabilidad de hacer algo. Porque me estoy haciendo responsable de mi vida. Entonces ya no estoy esperando que Dios me tire un hueso a ver si yo puedo zafar. Dale, tírame un huesito, barba. ¿Viste que así a veces oran? No sé vos, pero yo conozco gente y está bien que oren así. En el vínculo que tengas con Dios, orá. Pero amado, es mucho más simple no estar pendiente de a ver qué pasa, porque a veces lo disfrazamos, pero la realidad es que estamos viviendo a ver qué pasa. Típico como conductor de programa de bailante. A ver qué pasa. A ver qué puede ocurrir en mi vida. A veces se lo decimos a Dios. A ver, Señor, si haces algo. Porque si vos haces algo, yo voy a servirte toda mi vida. Dije yo una vez que se estaba por caer el avión. 20 años después volví a la iglesia. Somos mentirosos. Con tal de zafar a veces mentimos. Cuando yo defino estos 4 aspectos, nuestra gestión de vida va a ser mucho más sencilla. No porque Dios no se quiera meter ni se pueda meter y es un Dios que está así sentado mirando a ver si yo me equivoco o no me equivoco, sino porque voy a estar orando por las cosas que son necesarias y no por las cosas que a mí se me ocurre que tengo que orar para poder estar completo alguna vez en la vida. A ver si algo puede pasar. Entonces, ¿qué empieza a disminuir en mí? La ansiedad. Cuando empiezo a resolver, en lugar de seguir esperando que me resuelvan, lo que empieza a definirse es que la ansiedad es comida, es absorbida por la vida de Dios. Hay descanso para nuestras almas cuando empezamos a trabajar en lo que Dios ya hizo. ¿Y cómo trabajo en lo que Dios ya hizo? Gestionando conforme a lo que entiendo que yo voy a alinear mi vida el resto de mi existencia. Entonces la pregunta que me tengo que hacer es ¿hacia dónde voy a alinear mi vida para poder gestionar? Si vos te vas de una reunión como esta a gestionar una vida sin Dios, está muy bien, no hay condenación, pero ¿cuál es el problema? Que vos estás definiendo la profecía, estás definiendo cómo querés vivir. Sin una gestión exacta, cuando uno no vive bajo la gestión del Espíritu, o sea, bajo la administración del Espíritu, ¿sabés bajo qué vivimos? Bajo su gestión. ¿Saben que alguien que vive bajo su gestión, conocen la palabra sugestión? ¿Sugestionado? Alguien que está sugestionado es algo que está viviendo bajo el gobierno de algo o de alguien. Ese es alguien que está sugestionado. Porque su gestión es hacer, implementar. Su gestión es estar por debajo de algo o de alguien. Entonces yo estoy por debajo y me pongo bajo el gobierno de algo o de alguien para que me diga cómo vivir. Y ahí aparecen los vicios, ahí aparecen las situaciones pecaminosas, ahí empiezan a aparecer los manipuladores.
Porque como yo no gestiono mi vida, le tengo que entregar el placer y todo mi ser a alguien para que me lo gestione y me diga cómo vivirlo. Por eso no le ponemos límites a veces a la manipulación. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser que esta persona está tan manipulada y no pone límites? No, porque definió no gestionar y ponerse bajo el gobierno de alguien que la gestione. Y ahí aparece el vestite así, vestite asá, juntate con este, no te juntes con aquel. Y esa es la religión en plena existencia. Cuando a las personas le entregan el cerebro a la religión, se ponen bajo su gestión. Entonces la religión les dice cómo vivir. Porque religión no es solamente el que está parado en un púlpito con una Biblia hablando legalismo. Religión es todo aquel movimiento o a toda aquella situación que me hace vivir dependiendo de que alguien me diga cómo vivir. Y eso no tiene nada que ver con la sujeción. La sujeción, algún día vamos a ampliarlo un poco, tiene que ver con que todos entendemos que tenemos que llevar una tarea adelante, entonces nos sujetamos los unos a los otros para que esa tarea sea efectiva como iglesia. Eso es sujeción. Sugestión es uno manda y los demás se callan la boca. Y más vale que obedezca, hermano, porque si no, la maldición del colectivo 38 le cae sobre su vida. Cualquier cosa inventamos con tal de manipular para sugestión. El Espíritu de Dios nos está convocando a vivir libres de toda sugestión. A veces sugestión no es una persona. La sugestión viene por una enfermedad que te dice cómo tenés que vivir, cómo tenés que pensar. A veces viene por una situación de conflicto que se presenta. A veces, en cualquier formato viene la sugestión. Pero el Espíritu nos llama, nos convoca, nos provoca a vivir libres de sugestión para ser instrumentos de gestión en la tierra del Espíritu de Dios. Lo que rompió la cruz fue la sugestión del pecado sobre nosotros. El pecado atontó, adormeció los sentidos del hombre. Le pegó un cachetazo que lo dejó groggy. ¿Para qué? Para vivir el hombre bajo la influencia, y eso es sugestión, vivir bajo la influencia del pecado. Pero a partir de la cruz, decir que yo no puedo vencer un pecado es hacer mentiroso a Dios, porque Él venció todo poder que había en nuestra contra y definió entregarnos por su gracia ese poder a nosotros, para que cuando digas que no y cuando digas que sí a lo que el Espíritu propone, todo, absolutamente todo lo que te quiere poner bajo gobierno se rompa, se quiebre, se pulverice y se establezca el gobierno del Espíritu en ese lugar. Decí conmigo, el Espíritu nos convoca a vivir libres de toda sugestión. Ahora, esto también tiene que ser entendido desde el punto de la salvación. Dios nos salvó para que dejemos de gestionar en contra de su propósito eterno. Amado, amada, vos estás acá y vos estás puesto en la tierra y yo para ser instrumentos de avance del propósito eterno de Dios. Cuando definimos no ser eso, somos instrumentos contrarios al avance del propósito eterno de Dios en la tierra. Y ahí es cuando el Señor Jesús dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no junta, desparrama. Porque el que no está en Cristo es divisor por naturaleza, divide a donde va. Pero el que está en Cristo reconcilia. Quien está en Él vive en el espíritu de la reconciliación, vive reconciliado y reconciliando. Dios nos salvó porque estaba enemistado con nosotros. Entonces Él dijo: esto conmigo no se pueden amigar, yo me voy a amigar con ellos. Había una enemistad porque todo lo que es fuera de Cristo está en contra de Dios. Absolutamente todo lo que no está en Cristo está fuera del propósito eterno de Dios. Es alguien que avanza o trata de detener, consciente o inconscientemente, gestionando a favor
del pecado o gestionando en contra de Dios sin darse cuenta. Es lo mismo, no se trata de ser consciente o ser inconsciente, se trata de que si no estoy en Cristo, estoy en contra. Si no gestiono propósito eterno, gestiono contra Dios. Pero ¿qué hizo la salvación? Nos posicionó en Cristo. ¿Para qué nos posiciona en Cristo? Porque solamente en Cristo podemos vivir la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Quédate en Cristo y la voluntad de Dios se da a conocer. Porque no hay voluntades de Dios específicas para cada persona. La voluntad de Dios es una, y es que todas las cosas queden bajo el gobierno de Cristo. Y si yo estoy trabajando en función de la voluntad de Dios, paz, todo lo que tenga que someterse a Cristo se someterá. Tarde o temprano verás someterse a los enemigos de Dios, a los pies de Dios. Pero no son los enemigos tuyos, esa vecina que no te gusta que ponga la música fuerte. Señor, haceme justicia del que me estafó. ¿No? ¿Sabes lo que te dice Dios? El que te estafó, perdónalo. Señor, haceme justicia de mi adversario. Si es carnal tu adversario, perdónalo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Ahora, cuando vos manifestás mi justicia, ¿y cuál es mi justicia? Y mi justicia es que ese que se opuso al propósito eterno, al perjudicarte a vos, mi justicia se manifiesta en él o en ella, reconciliándolo en Cristo con Dios. ¿Querés vengarte de la estafa? Reconciliate. Reconcilia a ese con Dios y te vas a vengar del que de verdad te estafó. Porque nosotros no estamos para gritarle al diablo que se vaya. Estamos para refregarle en la cara que lo que tenía previsto para nuestro mal, Dios lo transformó para bien. Dios nos posicionó en Cristo para que podamos vivir en la voluntad del Hijo, que es la voluntad del Padre. Mirá a alguno que tenga cerca y decirle, es confrontador, pero es de reposo. Por supuesto que la palabra de Dios trae confrontación, pero es de reposo. Es de reposo, porque cuando yo empiezo a vivir conforme al propósito eterno de Dios, yo vivo relajado, sabiendo que estoy edificando mi futuro, y mi futuro está en las mejores manos, que es en Cristo. No tengo un futuro que pensar, tengo un presente para vivir y gestionarlo conforme a la palabra de Dios. Y de esa manera, obviamente, amado, estamos hablando de cuestiones eternas, ¿sí? No tengo un futuro, que Dios me diga cómo laburar. No, porque parte de la gestión, no tengo trabajo, toc, toc, golpea la puerta. Ay, mi jefe es terrible, mi jefe me está coercionando, mi jefe me tiene bajo sus pies, mi jefe, y bueno, es el jefe. Quizás Dios ahí te está entrenando. Que encima que te entrena te pagan. La profesora, no soporto a esa profesora. Amala a la profesora. Y verás cómo el reino de Dios se establece en vos. Después si te aprueba o no te aprueba, un problema de la profesora, pero Dios va a establecer su reino en vos. Cada día con más claridad. Ya está establecido. Porque hay algo que después vamos a conversar, no sé si llegamos hoy, pero vamos a conversar en estos días. Es lo que está, pero también es lo que está haciendo. Porque el reino de Dios ya es una realidad en mí, pero también va a ser una realidad en mí. La salvación fue una realidad en mí, pero también sigue siendo una realidad en mí. Yo ya fui aprobado por Dios, pero Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte ante Dios aprobado. Entonces, ya es, pero continúa siendo. Ya es, pero yo a veces no lo veo. De hecho, Hebreos 2:8 es clara la palabra. Lo he dicho hasta el cansancio y lo voy a continuar diciendo. El Señor dice que todo fue puesto bajo sus pies, aunque aún no vemos todo bajo sus pies.
O no dicen que Él, la Escritura no dice que Él es el deseado de las naciones. ¿Y a cuánta gente le hablas de Dios y le agarra una bronca que te quiere asesinar a vos, quiere volver a hacer la cruz? O sea, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Eso ya está consumado, pero todavía no lo vemos realizado. El problema es decir, ya está, y olvidarme que hay un proceso hasta ver el ya está. Porque yo puedo decir, consumado es, la victoria sobre el pecado está. Y después prendo la tele y prendo la compu y agarro el celu y voy por la calle y... ¿Está consumado? Sí, pero hay una gestión para que esté consumado en mí. Ya soy salvo, listo. Ahora Dios tiene que hacer todo. No, y sí. Yo no me podía salvar solo, eso está consumado. Yo no podía ser rescatado del pecado solo, que eso es la salvación, el rescate del pecado, no de los pecados. Separemos pecado de pecados. Nosotros tenemos que entender algo. Las acciones de pecado, ¿conocen a alguien que comete acciones de pecado? Esos son los pecados. Las acciones de pecado no nos hacen pecadores. O sea, no somos pecadores cuando pecamos, sino que el hombre es pecador por naturaleza, porque el hombre nació en pecado. Las acciones de pecado son el fruto de vivir bajo el gobierno de una naturaleza. Pero no es que las acciones de pecado, o sea, los pecados nos hacen pecadores. El hombre es pecador y comete acciones de pecado, pero por causa de ser pecador. ¿Y por qué es pecador? Porque su naturaleza parte de una simiente, de una semilla, desde la concepción de su vida, de pecado. ¿Y qué es pecado? Ser opositor al propósito eterno de Dios. Todo lo que es opositor al propósito eterno de Dios es pecado. O sea, Adán lo que intentó hacer en el Edén fue un golpe de estado. Adán dijo, a partir de ahora gobierno yo, porque todo se sujeta a mí. ¿Cuántos saben que todo se sujetaba a Adán? Adán le puso nombre a todo. ¿Cuál fue el pecado de Adán? No fue comer una manzanita. Mirá que Dios se va a enojar porque comió un fruto. No, el pecado de Adán fue decir, yo tengo una vida, todo me obedece, lo que está en mi entorno lo manejo yo. Ok, no necesito a Dios, a partir de ahora voy a vivir sin Dios. Vamos, Adán y Eva, esta debe haber sido la conversación, yo no la vi, no estuve. Me hubiera gustado ahí tener pero no estuve. Pero se ve que Dios sí, porque la conversación aparentemente fue por las consecuencias de después, por lo que Dios le dijo y por lo que la serpiente habló. La conversación entre Adán y Eva seguramente fue, nosotros estamos gobernando sobre todo. Nuestro diseño matrimonial, nuestro diseño familiar muestra que somos una buena familia porque nosotros estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a mirar si necesitamos a Dios. A ver, vaca, hace mu. La vaca hacía mu. No sé si hacía vaca ahí en el Edén, pero ponele. A ver, pececito, vos ahora te llamás Bagre. Ok, me llamo Bagre. A ver, jirafa, estira el cuello. Y la jirafa estiraba el cuello. O sea, todo obedecía a Adán. ¿Por qué? Porque Dios dijo, este es mi representante en la tierra. Entonces todo obedecía a Adán. El problema fue cuando Adán le da el golpe de estado o intenta hacer el golpe de estado a Dios. Todos tenemos lo que es un golpe de estado. Atacar un gobierno. Y quedarse, o pretender quedarse con ese gobierno. Entonces, ¿qué quiso hacer Adán? Adán dijo, bueno, ya que todo me obedece, voy a empezar yo
a manejar la historia. Entonces le dijo a Eva, Eva, no necesitamos a Dios. Y vino la serpiente, ¿y qué dijo? Porque la serpiente no aparece primero. Primero aparece el pensamiento del hombre. La serpiente aparece cuando ve a alguien que define vivir sin Dios. Porque la serpiente no sabe nada. La omnisciencia, o sea, el todo lo sabe, es una característica, una propiedad, un atributo de Dios, no de los hombres, sin Dios, y no de la serpiente. El diablo no sabe lo que va a pasar. El diablo no sabe tu futuro. El diablo no conoce tus pensamientos ni los míos. Ah, esto pasó porque el diablo sabía. No, no sabe. ¿Sabe lo que hace? Tira tiro por las dudas. Este hijo de Dios está escuchando la palabra, la verdad lo está despertando y yo le empiezo a tirar y bueno, hay que ver qué pasa. Capaz que le pego y zafa. Zafamos, le dice al resto de los demonios. Zafamos demonios, ¿sí? Zafamos demonios. Entonces, ¿cuál es el punto? El diablo no sabía nada, pero oyendo las conversaciones entre Adán y Eva aparece y dice, ¿qué les dijo Dios? No, que no coman de nada. No, podemos comer de todo. Pero bueno, nos dijo que de ese árbol no comamos porque si comemos de ahí vamos a morir. No. Si comen de ahí, van a poder gestionar su vida como quieran. Van a ser independientes de Dios. Lo que no le dijo que van a ser dependientes de mí. Van a vivir bajo mi gobierno si son independientes de Dios. Porque acá no hay tres, amados. O somos dependientes de Dios o somos dependientes de las tinieblas. No hay tres. Pero no es para tenerlo de enemigo y tener un enemigo como hace la religión, que te tiene un enemigo para tenerte todo el día pensando en el enemigo. No, nosotros tenemos que estar pensando todo el día en Dios. Al pecado lo vencemos pensando todo el día en Dios, no pensando cómo vencer el pecado. Entonces, saben que si comen, Dios sabe, así le dijo, Dios sabe que si comen, serán como Dios. Y está muy lindo nosotros acá sentados. Mirá lo que hizo Adán, che, hasta chusmeamos de Adán. Pero nos quiero ver en esa situación. Que venga uno de los que vos le pusiste nombre, porque Adán le puso nombre a todo, incluida la serpiente. Y como es re buena onda, te tira un consejo. Y te dice, yo siempre estuve con vos. Yo te admiro, Adán. Vos sos el capo acá. ¿Para qué necesitamos nosotros a Dios? Te tenemos a vos, Adán. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer lo que Dios no te dijo que hagas. Probemos el fruto. ¿Qué te parece? Claro, la serpiente no se mandó. Y ustedes conocen el resto de la historia. Todo dejó de funcionar como fue diseñado para funcionar. Para que funcione como la serpiente quería que funcione. Una familia que sale del propósito eterno. Una persona que sale del propósito eterno deja de funcionar para lo que fue diseñada y empieza a funcionar para lo que ha sido formada por las circunstancias que la naturaleza adánica le presentó. No se trata de ser alguien que se empiece a pelear a partir de hoy, diablo fuera, diablo fuera. No, se trata de entender que si yo salgo del diseño y quiero usar el diseño para lo que yo creo que hay que usarlo, automáticamente la serpiente gobierna sobre mi vida, gobierna sobre mi casa, gobierna sobre todo lo que esté al alcance de mi administración, incluido el futuro. Por eso nosotros no podemos seguir mirando la vida con los mismos lentes después de esta palabra. Nosotros tenemos que darnos cuenta, o por lo menos el Padre nos trae la posibilidad a través de su palabra de darnos cuenta de que no es tan simple entregar el gobierno
de nuestra vida a las tinieblas. Y no te vas a endemoniar, no es que después tenemos que andar poniendo la mano y vos vas a sacudiste un poco. Amado, mira, hay dos clases de demonios estúpidos. Primero, los que se meten adentro de la gente, y segundo, los que aparecen a la noche para hacerle soñar cosas a la gente. ¿Por qué? Porque esos saben que son carne de cañón. Automáticamente la potencia de Dios los vuela. El tema no está pensando en... El tema es cuando aparece el sistema de influencia para gobernar una casa, para gobernar una persona, para gobernar una familia. Ahí es el problema que nosotros tenemos que estar atentos. El tema es entregar gobierno, no entregar el cuerpo o lo que sea, es entregar el gobierno. ¿Y cuándo entrego el gobierno? Cuando yo creo que puedo gobernar yo mi vida. Cuando creo que puedo gobernar de acuerdo a lo que a mí se me ocurra que tenga que gobernar. ¿Qué es lo que detiene el proceso de autogobierno? La madurez. Porque la madurez se nos presenta como la herramienta de Dios para que veamos mejor y más claramente el propósito eterno y poder vivir conforme a los pensamientos de Dios para establecer esos pensamientos en la generación en la que vivimos. Pero como te digo, cuando aparece una persona que tiene la disponibilidad a oír a Dios, ahí empieza el tiroteo de las tinieblas. Ahí empieza el tiroteo para que vos y yo dejemos de oír a Dios y sigamos oyéndonos a nosotros mismos, esa voz que dice, no necesitas a Dios. Te voy a decir algo. La serpiente dentro del Edén es un bicho más y una circunstancia. La serpiente fuera del Edén es el dragón. La serpiente dentro del Edén a nosotros nos va a hacer cosquilla en el talón. Porque el Señor lo dijo. Tú le herirás en la cabeza y ella te va a tocar, a golpear, a perturbar en el calcañar. ¿Sí? Acá. La serpiente en Cristo está tratando de treparse al tobillo tuyo. La serpiente fuera del propósito eterno es un dragón. Y ahí agárrate. Y no es para esto para que él tenga miedo a la serpiente, sino para que definas dónde querés vivir tu vida. ¿A quién le vas a entregar tu futuro? ¿A quién le vas a entregar el presente? ¿A quién le vas a entregar la realidad de vida que tenés pensado vivir? Si vos te vas de acá y seguís cometiendo los mismos pecados de antes, no hay problema. Dios ya en algún momento te hará ver lo que estás errando, pero no podés decir que querés vivir un futuro mejor, porque la realidad es que te estás autocondenando para vivir un futuro peor. Porque el cuerpo se degrada. ¿Cuántos saben eso? El cuerpo se va degradando, el cuerpo físico. Se va degradando y cuanto más grandes nos hacemos, menos cosas soportamos. Amado, yo estoy teniendo dolores que en mi vida pensé que los podía llegar a tener alguna vez. Voy caminando por la calle y este dolor, empecé a conocer huesos que no sabía que existían. Hay músculo que digo, pero ¿cuándo me pusieron este músculo si no estaba antes? Casi 15 años jugando al fútbol. Nunca me dolió lo que me duele ahora. Te dan ganas de decir, ¿quién me pegó esta patada? Y vos decís, no había nadie en ese momento. Porque el cuerpo se va desgastando. El cuerpo se va degradando. Vamos siendo... Entonces, las cosas que hoy... A ver, los más grandes, ¿no? Los que tenemos un poquito más de 25, 26. Las mismas cosas que comías a los 20, ¿las pudiste digerir de la misma manera a los 40? Yo a los 20, viste la típica de la madre, come como lima nueva, ¿sí? Entre los 10 y los 30, no engorda nunca. Los 40 empezó un poquito, a los 30, a los 40 empezó un poquito más complicado. Después de los 40 empezó a aparecer la panza. Yo digo, ¿pero de dónde salió?
Claro, porque se asimila distinto, porque el cuerpo se va degradando. El cuerpo no es el mismo. El tránsito es más lento, el funcionamiento de cada músculo es más lento, amado. Complicado. No voy a hacer una clase de medicina, pero estamos haciendo una clase de realidad y de catarsis, si se quiere también. Yo me sujeto a ustedes y me pongo en ustedes para que ustedes me consuelen también, porque yo necesito algunas cosas. Pero ¿cuál es el punto? Las cosas que antes no te afectaban, hoy te afectan. Y esto va de peor en peor. No hay manera de solucionar o de pensar que va a ir de mejor en mejor si yo no gestiono para que ocurra. Si yo no tomo las riendas y administro. Perdón por los que fuman, pero si vos te fumás los mismos atados que te fumabas hace 10 años, hoy te hace peor. Y dentro de 10 años te va a hacer peor. Entonces estás al momento de decir, basta, Señor. Porque mi cuerpo fue un instrumento diseñado estratégicamente para que en esta generación dé a conocer el propósito eterno. Y yo lo que estoy haciendo es oponerme a eso. Y eso sumale relaciones sexuales fuera del matrimonio, pornografía, lo que vos quieras, amado. Porque chusmerío, porque a veces le metemos la grosa, ¿viste? La relación sexual. Chusmerío. No te afecta igual hoy que lo que te afectó hace 10 años y no te va a afectar igual que lo que te va a afectar dentro de 10. Por eso tenés que definir. Yo quiero decirte algo, y esto es duro lo que voy a decir, pero si lo implementás vas a ver como la palabra, porque acá no se trata de ley, no se trata de ley. La gracia es tan completa que no necesita a la ley desde afuera que me diga cómo vivir. La gracia es completa, la gracia lo que produce en nosotros es avance en nuestro interior en contra del pecado. Pero si nosotros le decimos a la gracia, quieta ahí, quédese quietita, no se mueva de ese, y permitimos el avance del pecado, la gracia se va a quedar donde está. Entonces después vamos a hacer un cúmulo, una banda de religiosos que nos vamos a juntar para escuchar una palabra, pero no vamos a poder vivir nada en lo que respecta al propósito eterno. No estoy hablando de salvación, seguro nos vemos en el cielo, pero podemos llegar al cielo fuerte, establecido, potente, o podemos llegar y no me pongo a preguntar si todos tienen certeza de salvación. Cuando empiezan las dudas sobre la salvación, es porque hay cuestiones de la gracia que no se están produciendo en mí, y no porque Dios no quiera, sino porque yo definí de tener su poder. Dios es omnipotente, pero las herramientas para que esa omnipotencia se manifieste se las damos nosotros a través de definir quién nos va a gobernar el resto de nuestra vida. Y cuando lo definimos, por eso, a ver, voy a terminar la frase. Cuando lo definimos, empezamos a ver la plenitud de la gracia en nosotros y la vamos a ver alrededor de nuestra familia, porque cuando la gracia se manifiesta hay luz. ¿No te pasó? Yo sé que a ustedes no. Voy a hablar de lo que pasó en una provincia china. Yo oí en esa provincia china que a veces en determinados hogares todo explota y no sabes de dónde apareció, pero explotó algo. Pues si yo dejé el gas apagado, no había nada en el horno, y de repente, ¿quién puso esta bomba acá? Es porque algo o alguien no permitió el fluir de la gracia cuando la gracia se presentó y dijo, vamos por una mayor medida. Y la persona definió gestionar una menor medida. Entonces ahí me corrí del Edén y aparecí. De tenerla como abajo de los pies, el dragón me empieza a gobernar. Y empieza a gobernar el hogar. Y empieza a gobernar la familia. Entonces, el que yo le tenía que poner los límites me sobrepasa. La miseria no puede contra los hijos de Dios. Y eso no tiene nada que ver con ofrendar o no ofrendar. Eso tiene que ver con un corazón rendido.
Porque no se trata de traer dinero. La generosidad es muy importante, pero no se trata de eso. Se trata de que la generosidad nuestra tiene que ser entregar el corazón. ¿Y cómo entrego mi corazón? Definiendo vivir bajo el gobierno de Cristo. Porque ahí es donde se cumple lo que me pide el Señor, pero lo hace Él cuando yo defino que ocurra. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vos y yo no podemos guardar el corazón, no tenemos manera, pero Dios, por su gracia, sí. Y cuando yo habilito a la gracia, mi corazón queda guardado, blindado en la potencia de su Espíritu. De eso se trata, amados, vivir bajo el gobierno de la gracia. Vivir bajo el gobierno de la gracia. Y ahí es donde entra madurez. Vivir bajo el gobierno de la gracia hace que yo cada día esté más maduro. Pero no es maduro de, bueno, ahora tomo decisiones que antes no tomaba. No, eso es vejez. Ahora yo valoro más el tiempo. Y claro, ya tengo 50. Más vale que lo voy a valorar más que antes. ¡Qué sabio! No, sabio no. O sea, ahora cuido más mi cuerpo. Y si tenés 60 pirulos, más vale que lo tenés que cuidar. No, madurez es perfeccionamiento. Voy teniendo más claro quién es Dios. Voy teniendo más claro el poder de Dios en mí. Voy teniendo más claro de qué se trata ser iglesia. Voy teniendo, no uso iglesia para no congregarme. Al contrario, me congrego para profundizar en el conocimiento de la iglesia, porque sé que a mí no me puedo perfeccionar solo, a mí me perfecciona el congregarme, el estar con mis hermanos, porque la escritura es clara. Y hablando de escritura, no la leí, me van a tratar de hereje. Pero si ustedes buscan, van a encontrar 700 versículos bíblicos en todo lo que dije. De eso se trata ser perfeccionado. Ser perfeccionado, madurar, significa que Dios me permite conocerlo mejor. Dios me permite darme a conocer a Él de la manera que Él necesita que yo me dé a conocer. Porque a veces hasta nuestras oraciones son oraciones que parece que no pasa nada. Y yo no te voy a engañar, la verdad que a veces no pasa nada. A veces parece, hermano, yo te quiero conmover a vos y te quiero hacer llorar un rato. Le hago a Leo tocar un poco el teclado y empiezo así. A veces parece, hermano, que Dios no oye tus oraciones, pero cada una de tus lágrimas están guardadas en su redoma. Ni sabe lo que es redoma, frasquito. Y cada una de esas lágrimas, por cada lágrima Dios restaurará en tu vida aquello que perdiste. Y lo que el diablo te robó lo recuperarás multiplicado por 1000. Pase y dé una ofrenda para sellar esta palabra. Me hizo acordar Leo esa parte. Y yo no me mofo de nadie, amado, pero hay que sacarnos las caretas un poquito a la religión y darnos cuenta que eso no es evangelio. Eso es simplemente alguien que tiene ganas de producir que las personas estén contentas con su predicación. Pero yo te tengo que decir la verdad, y ahora sí voy a decirte la verdad. Mis oraciones no llegan ni al techo. Es verdad, a veces no llegan ni al techo. Porque hay algo que hace la madurez, que es enseñarnos a orar. Enséñanos a orar, le dijeron los discípulos al Señor antes de la cruz. Claro, antes de la cruz había que orar así, pero después de la cruz no es Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por nuestro cada día nos lo doy, y nos deja la tentación, líbranos del mal. Amén. Y Dios, y vos ya te fuiste. Madurez es la oración en y del Espíritu. Nos permite estar claros en la oración del Espíritu. En esa que le dice, Señor, yo quiero ver para implementar las cosas
que vos decís que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió a corazón de hombre. Esas son las que tenés preparadas para los que te aman. Padre, yo quiero guardo tu palabra, entonces significa que yo estoy incluido. Yo soy tu iglesia, Señor. Yo estoy incluido ahí. Entonces quiero ver que esa oración tenga fruto en mí. El Espíritu habla o nos dice cómo hablar conforme a lo que Él necesita que oremos. Madurez nos permite eso. Ahora vos me podés decir, y bueno, ¿pero qué? ¿No puedo pedir por las cosas que me pasan? Sí, pero es un escalón menor de madurez. Seguís pidiendo por las cosas que te pasan, pero procura madurar para pedir por las cosas que el Espíritu, cuando habla, producen un impacto y hacen retroceder y te hacen gobernar por sobre lo que te pasa. Porque nuestro Dios no puede ser lo que nos pasa. Porque lo que nos pasa siempre nos va a sugestionar, nos va a gobernar para que estemos pendientes de lo que nos pasa y no pendientes de cómo gobernar por sobre lo que nos pasa. Que estemos pendientes de mirar la lluvia y no mirar cómo gobernar sobre la lluvia. Que estemos pendientes de la tormenta, de que alguien pare la tormenta y no de surfear la ola de tal manera que la tormenta se canse y te deje en paz. De eso se trata la madurez. De eso se trata esa misteriosa riqueza llamada madurez. ¿Por qué es misteriosa? Por ponerles nombre a las cosas. No significa que ya tengamos claro de qué estamos hablando. Adán le puso nombre a todo y sin embargo le fue como le fue. Si las tinieblas logran hacerte y hacerme hablar, cumplieron con su cometido. Acá no se trata, hacerte hablar es hacerte decir lo que Dios no dice. Y eso es atentar en contra del propósito eterno. ¿Por qué? Porque si vos decís lo que Dios no dice, te vas a alinear detrás de eso. Vas a ser sugestionado, vas a ser influenciado, y yo también. Y lo que vamos a estar haciendo es pelearnos contra el que ya venció. No puedo vencer esta debilidad. No, es que es anti Dios esa expresión. Yo ya la vencí. Porque me hago uno con lo que ocurrió en la cruz. Y ahora estoy esperando ver la manifestación, porque yo he decidido someterme al gobierno de Cristo. Y hoy a esta debilidad le digo que no. A este pecado le digo que no. Y mañana le digo que no. Y pasado, porque esto no es retroactivo ni acumulativo. Ay, Señor, pero yo ya fui santo durante mucho tiempo. Ahora me estoy dando unas licencias, Padre. Estoy de vacaciones un poquito. Eso es retroactivo. Pero Dios no tiene santidad retroactiva, ni tampoco acumulativa. Si ustedes leen cuando el Señor repartió los panes y los peces, o sea, palabra y salvación, sobró lo que tenía que sobrar. Ni un pescadito más, ni un pancito menos. O sea, exacto fue lo que tenía que sobrar. Y cada uno se llevó la parte correspondiente de esa sobra. Cuando el Señor derramó maná, y esto lo pueden ver en el Pentateuco, Él le dijo que el maná que era Cristo expresado, era palabra de Dios. No lo acumulen, cada porción es para cada día. Cuando quisieron acumular, se pudrió. No servía más, el maná acumulativo no sirve más. Dios, sí, pero alguno me va a decir, sí, pero Dios perdonó de una vez y para siempre. Sí, Dios perdonó de una vez y para siempre. Eso significa que se volvió en amistad con el hombre. Dios, por Cristo y por intermedio de Cristo, se volvió en amistad con nosotros y por intermedio de Cristo se hizo uno con nosotros. Eso está muy bien. Y Dios no va a volver a enojarse por el pecado. El tema es que no estamos hablando de Dios enojado o Dios contento. Estamos hablando de cómo vamos a vivir nosotros. Porque que Dios me haya perdonado no quiere decir que si yo peco, el pecado no me corrompe. Es como que vos tengas un hijo o una hija y tu hijo o tu hija hace alguna travesura, cosa que sus hijos y mi hija no lo hacen, pero conocemos gente que sí. O que algún hijo de los que pueda estar, no acá, pero que conozca a algún padre
que ese hijo se haya sacado una mala nota o llevado una materia. ¿Conocen en alguna región de la tierra a alguien que le haya pasado eso? Amados, ¿deja de ser tu hijo? ¿Cuánto te dura el enojo? Hasta que te compra. Porque nadie que sea normal va a descartar a su hijo por una mala nota, por una travesura, por algo por algún error que cometa. Dios no descarta. Pero yo sí me corrompo. Porque un hijo que comete un delito seguirá siendo hijo de ese padre, pero afrontará las consecuencias en alguna cárcel. Las consecuencias las asumimos nosotros. No es competencia de Dios asumir las consecuencias. No hay descarte. La gracia es infinita, es eterna. Subidos ahí, tenemos el futuro garantizado y preservado por el Espíritu de Dios. Fuera de ahí, está en nuestras manos. ¿Y querés que te cuente dónde terminan las cosas que están en nuestras manos? Por eso siempre conviene no darle golpes de estado a Dios. Si el Señor formó una familia o te permitió ser parte de la formación de una familia, acá vamos a empezar y con esto ya nos vamos. Acá vamos a empezar a santificar términos. Dios no te dio una familia ni me dio una familia. Dios nos incluyó dentro de una familia. Y a algunos les dio roles de administrador de esa familia y a otros les dio roles participantes de la multiplicación de esa familia. Dios nos permite acceder a la familia. Dios nos da la posibilidad de vivir en una familia. Dios nos da la posibilidad de vivir en una congregación, en una iglesia. Dios nos da la posibilidad de vivir y habitar un matrimonio. Dios nos da la posibilidad de vivir y habitar un cuerpo. Dios no te dio un cuerpo, Dios no me dio un cuerpo, Dios nos permite habitar en el cuerpo. Porque todo es de Él, por Él y para Él. Y lo que tenemos se nos dio para administrarlo. Cuando esto empieza a revelarse a nosotros, porque esto es por el Espíritu, y yo oro para que eso ocurra, nosotros empezamos a dejar de administrar conforme a nuestro mandamiento o nuestros mandamientos y empezamos a administrar conforme a lo que propone la gracia. Porque la gracia, cuando dice algo, no es para condenar. Por eso los apóstoles, amados, los apóstoles no condenaban. Dejen esto, despójense de esto, despójense del otro, suelten aquello, hagan esto y hagan esto. O sea, la gracia no está exenta de ley, pero es la ley de la gracia. La ley de Moisés, la ley del decálogo que estaba de la cruz para atrás, era condenatoria. Pero la gracia no es condenatoria, es preservadora. Si cumplo la ley de la gracia, estoy preservado en la gracia. Si no cumplo la ley de la gracia, quedo afuera de la gracia. Aunque la gracia sigue operativa. Yo puedo decir, guardé el kilo de carne picada en la alacena. Se va a pudrir. Y va a venir alguien y me va a decir, ¿pero por qué no lo guardaste en la heladera? Y porque me quedaba más cómoda la alacena. Entonces, ¿qué se me dio para administrar una heladera con un freezer para guardar la carne picada ahí? Mientras la carne esté bajo el gobierno de la heladera, o sea, de la gracia, la carne estará preservada, no se va a corromper y la carne será productiva para lo que fue puesta ahí. Cuando la carne está afuera, la carne se va a corromper. Y no podés ir al carnicero a decirle, escúcheme una cosa, está podrida la carne. Y el carnicero te va a decir, pero de acá salió sin olor, señor. Señora, salió sin olor la carne. Mira el olor a podrido que tiene. Pero de acá salió bien. ¿Usted dónde la guardó? Bueno, yo la guardé, porque le vamos a decir en la heladera. No, yo sé de lo que le estoy hablando. Usted no la guardó en la heladera. Usted la dejó que se pudra. De eso se trata, vivir bajo el gobierno de la gracia. Estamos definiendo nuestros próximos días.
estamos definiendo lo que va a pasar mañana. Estamos definiendo lo que va a ocurrir dentro de 10 años, dentro de 15. Amado, esta palabra es profética. Te estoy profetizando el futuro. Estamos viendo desde la perspectiva de Dios cómo serán nuestros próximos días de existencia. Gracias a todos por estar, por su oído tan atento, y espero, sí, realmente anhelo en el Señor que esta palabra pueda llevarnos a una posición mayor y un entendimiento más claro acerca de cómo vivir en la gracia, y que la gracia de Dios se coma todos los días que las tinieblas tienen previsto que vivamos, para que nosotros vivamos conforme al propósito eterno de aquí hasta que el Señor disponga que no estemos más en esta tierra.